Historia de Argentina, ferrocarriles y empresas ferroviarias desaparecieron, en este caso hablaremos del Ferrocarril Central Argentino. Una empresa y ferrocarril de capitales británicos que existió de 1866 a 1948. Año 1863, el gobierno argentino por la Ley 33 a la compañía, la cual era manejada por el ingeniero William Wheelwright, para poder construir una traza entre las ciudades de Rosario y Córdoba. En el permiso se incluía la cláusula de por las tierras adyacentes cedidas del Estado argentino tenían que ser pobladas. Aunque la historia comenzó años atrás. En el día del 5 de septiembre de 1855 el ingeniero norteamericano Allan Campbell propuso en el entonces presidente de la Confederación Argentina Justo José Urquiza, el realizar un estudio para el trazado ferroviario entre Rosario y Córdoba. En el día 3 de noviembre de 1855 en Rosario se presentó un informe sobre el ferrocarril entre Córdoba y el río Paraná por Allan Campbell, fue hecho originalmente en inglés, y luego traducido por el sargento mayor Álvarez de Condarco. Allan Campbell era una autoridad de reputación internacional en el ámbito de los sistemas ferroviarios. En el año 1850 actuaba como ingeniero principal en la línea entre Nueva York y Harlem, cuando el también norteamericano William Wheelwright lo contrató para estudiar el trazado de Copiapó a Caldera en Chile. Campbell calculó su informe de la línea de Rosario a Córdoba. La distancia que se calculó es de 247 millas. Los valores se expresaron en pesos fuertes. Del cálculo resultó un coste de 20.138 pesos fuertes por milla. Mientras que por decreto del 2 de abril de 1855, la Confederación, presidida por Urquiza, autoriza a José Buschental para contratar la construcción del ferrocarril que estaba estudiando Campbell. En el decreto del 2 de abril se concede todos los terrenos necesarios para la construcción del ferrocarril. En el octubre del año 1857, el nuevo decreto de la Confederación Argentina prorroga por 8 meses la autorización que se le había puesto a Buschental para constituir la sociedad que debería construir el ferrocarril, aunque por sorpresa, también se le extiende la autorización a Wheelwright, por las presiones provenientes de la diplomacia inglesa. El día 26 de septiembre de 1861 una nueva ley en la Confederación Argentina, prorroga por última vez la construcción del ferrocarril entre las ciudades de Rosario y Córdoba. El día 5 de septiembre de 1862 por fin se puede celebrar el contrato de la construcción para el ferrocarril, donde ahora la valoración es de 30.000 pesos fuertes por milla, el doble de la valoración de Campbell. La ley del 5 de septiembre garantiza a la empresa un interés del 7% sobre el costo estimado para la construcción, pero no ofrece las tierras que ofrecía el decreto de la antigua Confederación Argentina. Los comerciantes y propietarios del área de influencia de la línea, en vista de los enormes beneficios, garantizados, que se podrían obtener, se organizan, y Castellanos presenta, en nombre de los propietarios, la solicitud de autorización para la construcción de la línea ferroviaria. La ley del 5 de septiembre exigía al contratista un depósito en caución de 1.700.000 pesos fuertes. La petición de Castellanos se denegó por no poder hacer frente a dicha cantidad. La empresa de Wheelwright tampoco dispondrá de esa cantidad, pero, sin embargo, el gobierno le concederá igualmente la autorización, y le exonerará de dicho importe, aportando él mismo los fondos públicos equivalentes. El día 12 de octubre de 1862 se nombra al general Mitre presidente de la República, y al Dr. Rawson ministro del Interior. El día 14 de enero de 1863 Wheelwright llega a Buenos Aires y se inicia la historia del ferrocarril central argentino. El mismo día de su llegada se entrevista con el ministro del Interior, Dr. Rawson, y le manifiesta su indignación porque la ley del 5 de septiembre no concede a los constructores las tierras marginales de la línea ferroviaria, tal como ofrecía la antigua ley de la Confederación. El día 16 de marzo de 1863, después de ceder a todas las pretensiones de Wheelwright, se firma el contrato entre este y el ministro Rawson, contrato que es aprobado en mayo de 1863 por el Congreso Nacional. En resumen, el contrato se aparta drásticamente de todas las leyes previas en que se sustentaba la construcción de la línea de Rosario a Córdoba, y todas las variaciones van en detrimento de las finanzas públicas, y en beneficio del contratista, Wheelwright. 1. Se concede una legua de terreno a cada lado de la traza y en toda su extensión, libre de todo gasto y gravamen. 2. Se fija un capital garantizado de 6.400 libras por milla. 3. Se fijan como gastos de explotación el 45% de los ingresos computados. 4. Se exime al contratista de la garantía o caución a que estaba obligado por ley.
5. Se fija un límite del 15% de beneficio neto, antes de que el gobierno pueda intervenir en las tarifas. 6. La empresa queda liberada de toda carga fiscal. La empresa, por otra parte, se constituye, ilegalmente, en Londres, y escapa a todo control y fiscalización por parte de las autoridades argentinas. Las tierras concedidas ilegalmente eran en parte fiscales, pero en parte estaban en manos de propietarios. Los propietarios se resistieron de forma férrea a perder sus propiedades. Las expropiaciones corrieron a cargo de las arcas públicas. Las 346.727 hectáreas regaladas a la empresa del Central Argentino costaron aproximadamente 500.000 pesos fuertes que fueron aportados parcialmente por el gobierno central y parcialmente por los gobiernos provinciales. Los juicios se extendieron hasta el año 1881. El negocio de las tierras era tal, que se creó una empresa específicamente para su gestión, la Compañía de Tierras del Central Argentino, cuidando escrupulosamente que los beneficios de las tierras no fueran a engrosar las cuentas del ferrocarril. Esta compañía también se constituye en Londres, es asimismo liberada de toda carga fiscal, y escapa a toda posibilidad de control por parte de las autoridades argentinas. Las tierras nunca se poblaron tal como se había acordado, pero su revalorización fue tal que cualquier ciudadano al que se le hubieran regalado 346.727 hectáreas de la zona más fértil del país, libres de toda carga y gravamen, y atravesada por una línea férrea, hoy sería sin duda una de las personas más ricas del país. Su obra Historia de los ferrocarriles argentinos, Raúl Scalabrini Ortiz demuestra documentalmente que el llamado capital ferroviario británico, entre el que se encontraba el ferrocarril central argentino, no era más que la apropiación, o capitalización fraudulenta, de riquezas y trabajo argentinos, capitalizados a favor de financistas británicos, con la connivencia y complicidad de los dirigentes políticos argentinos de turno. Los ferrocarriles fueron diseñados y utilizados para exportar materias primas, básicamente productos como granos, carnes, y alimentos enlatados, y para importar productos manufacturados. La política de fletes impedía la salida al exterior de productos manufacturados, al hacer inviable sus costes encareciendo el transporte. Los productos circulaban por la red en abanico hacia el único puerto, el de Buenos Aires, punto estratégico del comercio inglés. Esa forma de abanico de hierro cumplía la función esencial de transporte de mercaderías hasta y desde el embudo del puerto de Buenos Aires, donde se cargaban en los barcos ingleses con rumbo a la metrópoli. La red ferroviaria, y toda la actividad económica del país, habían sido estructurados estratégicamente en beneficio de la corona británica, con la complicidad de los políticos locales. La nacionalización de los ferrocarriles se transformó entonces en una causa prioritaria, extendiéndose la comprensión del enorme significado que tendría una red ferroviaria al servicio del país, un país que pugnaba por romper los lazos de dependencia que imponía la política británica en el Río de la Plata. En las elecciones del 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón accede a la presidencia de la nación. Uno de los hechos más trascendentes de sus primeros años de mandato fue la compra y nacionalización de la red de ferrocarriles británicos y franceses. Con la firma de Miguel Miranda y del representante de las compañías ferroviarias de capital británico, John Montague Eddy, el 13 de febrero de 1947 se firmó el acta de compra, convenio Miranda-Eddy, de los ferrocarriles de propiedad británica, entre ellos el ferrocarril central argentino, y se pagó por todos sus activos 40.819.498 libras esterlinas. 3 por Decreto Nacional No. 5789-48 de 28 de febrero de 1948 se dispuso que el 1 de marzo de 1948 el gobierno argentino tomara formal posesión de los ferrocarriles británicos. 4. El Central Argentino pasó a formar parte del ferrocarril Mitre. Esta nacionalización se pagó con fondos públicos pocos meses antes de la cancelación de los contratos vigentes. Y fue la primera de las nacionalizaciones del Partido Justicialista. El día 1 de marzo de 1948 una multitud celebró en la estación Retiro de Buenos Aires la nacionalización de los ferrocarriles. Al nacionalizarse los ferrocarriles, no solo se incorporó al Estado argentino el parque de locomotoras, vagones y vías, no que se excluyeron miles de hectáreas productivas, con pueblos enteros incluidos, del negocio mobiliario e inmobiliario inglés, de tierras del ferrocarril central argentino, donde se incorporaron regiones olvidadas y atrasadas del norte y sur argentinos. Se organizó el sistema social de transporte de pasajeros. Se crearon las escuelas técnicas ferroviarias.
Dentro de la empresa Ferrocarriles Argentinos se organizó la capacitación para el personal ferroviario y para sus hijos. También se estructuró una nueva política de fletes que facilitara el abastecimiento de los centros industriales en formación. El proceso de industrialización que se estaba desarrollando requería el apoyo de un sistema de fletes ferroviarios que facilitara la salida de los productos manufacturados al exterior. Esto había sido sistemáticamente impedido durante la administración británica. La red ferroviaria continuó creciendo hasta el año 1957, año en que se llegó a su extensión máxima de 47.000 kilómetros. Desde entonces, comenzó un retroceso gradual y sostenido en la red, retroceso al que no fue ajena la enorme presión ejercida por la industria del transporte automotor, y las influencias externas, ahora a manos de Estados Unidos y el FMI. La red de ferrocarriles se redujo sustancialmente, y esto significó el cierre de muchos ramales y estaciones, hasta el extremo de que hoy es casi inexistente el transporte de pasajeros a excepción del servicio, muy deficiente, en algunas áreas metropolitanas, como la de Buenos Aires. La antigua red de 47.000 kilómetros hoy está reducida a aproximadamente 8.000 kilómetros, y su estado es absolutamente deficiente por falta de mantenimiento.